Le damos gracias al Señor de que nos permite como iglesia crecer en Él, ¿verdad? Somos una iglesia que dependemos de esta palabra, ¿verdad? De todo este consejo del Señor que versículo a versículo va transformando nuestras vidas. Cada semana tenemos un subtema, ¿verdad? De lo que vamos analizando en cada capítulo. Nuestro tema principal es ver a Cristo en cada lugar de la Escritura, ¿verdad? El tema principal de la palabra de Dios es Cristo, ¿no? Ese Dios de la promesa, ¿verdad? Manifestado en todos estos capítulos que estamos viendo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo y crecemos en el conocimiento de su voluntad conforme dependemos más y más a su palabra. Esta palabra nos guía, nos transforma, es nuestro manual de vida, es ese camino, ¿verdad? Por el cual podemos encontrar esa santidad que le agrada a Dios, esa fe que se desarrolla, ¿verdad? A través de esto, de esta santificación, esa fe que nos permite caminar como hijos de Dios. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? Es por fe y para fe. Y esto es lo que nos mantiene y nos da esperanza y seguridad, porque si no, caso contrario, dependiendo de nuestra naturaleza, pues el Señor nos va mostrando igualmente, ¿verdad?, cómo somos realmente y de quién debemos depender. Así que estamos avanzando en este libro, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Ahora estamos en el capítulo 28. Acompáñame, abre tu Biblia en el capítulo 28 de Génesis. Vamos a leerlo. Vamos a leer estos 22 versículos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde y durante toda esta semana para guardar esta palabra en nuestros corazones, aplicarla para que ese poder y esa transformación sea palpable en nuestras vidas, ¿verdad? Así que vamos a leerlo. Dice Génesis capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres,
el diezmo apartaré para ti. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor, para obrar, Señor, en nosotros, Padre. Gracias por tu Espíritu, Señor, que tú nos has dado, que nos permite, Señor, entenderla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a que durante todo este tiempo, esta semana, Señor, reflexionemos en ella, Señor, y transforme nuestras vidas y nos ponga, Señor, en esa dependencia total a lo que tú haces, a lo que tú prometes, Señor, a ese precioso camino, Señor, que tú nos mostraste un día, Señor, mediante la revelación de tu Hijo Jesucristo, Padre, para caminar, Señor, en Él, para caminar, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos. Permite, Señor, que sea transmitida, Señor, por medio de tu Espíritu y recibida por ese mismo Espíritu, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminamos un capítulo, como veíamos la semana pasada, un poco lleno de drama, ¿verdad? Drama de una realidad. Definitivamente vemos a Dios ausente, no había quien consulte a Dios. Dios no se había parecido a ninguno de los personajes ni de sus escogidos, simplemente veíamos la manifestación de la obra de nuestra naturaleza cuando Dios no está presente, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando no consultamos a Dios, cuando no está Dios siendo reconocido en nuestros caminos, pues lo que va naturalmente a manifestarse es nuestra naturaleza, ¿verdad? Lo que estamos hechos, nuestra conveniencia, el egoísmo, la falsedad, la envidia, el engaño, la debilidad, la suplantación, todo lo que vimos, ¿verdad? Es simplemente la manifestación de la naturaleza en los mismos escogidos, ¿verdad? El drama de la familia escogida, veíamos, decíamos, y el pastor decía, ahí están los 4 chalequitos, a ver cuál te queda. Y en la reflexión, pues me quedaron perfectos los 4, ¿no? Definitivamente, ese soy yo. O sea, esa es mi naturaleza, esa es mi realidad de que pues simplemente soy débil a mis sentimientos, a mis deseos, a mis sentidos, porque eso soy, eso es lo que hay dentro de mí, ¿verdad? Y busco hacer la voluntad de Dios conforme a yo creo que lo que está bien, ¿verdad? Y tal vez a mi modo, y puedo justificarme y decir que tal vez un buen fin, un fin de Dios justificaría cualquier medio. Y eso es simplemente obra de la carne, ¿verdad? Vemos a una Rebeca que había recibido la revelación de Dios que de sus hijos el mayor le serviría al menor, y simplemente quiso hacerlo a su manera y intervenir en su propia naturaleza, cambiando los medios que Dios tenía, ¿verdad? Porque Dios te puede dar el fin perfecto, ¿verdad? Para tu vida, y te va a proveer del medio correcto igualmente, ¿verdad? No tienes que tú añadirle los medios al fin y al propósito que Dios te ha dado. Tienes que vivir en comunión con Dios para acceder a los medios correctos, porque el fin no justifica los medios. Si el fin es santo, los medios tienen que ser santos. Y en este caso vemos una naturaleza débil, ¿verdad? No solamente en Isaac, que buscaba bendecir al que él quería bendecir porque le gustaban las cosas que él quería, ¿verdad? Y así se manejaba. Y a una Rebeca que en lugar de actuar y consultar con el Señor, actuó en sus fuerzas simplemente para elaborar un plan, ¿verdad? Engañoso, para que se pueda cumplir lo que Dios le había prometido. Y eso vemos ahí, nos vemos reflejados, ¿verdad? Igual en ese Jacob, que no le importaba tanto el hecho de que estaban mal, haciéndose mal las cosas, sino de las consecuencias que podrían haber, ¿no? Si es que se descubrían esas cosas mal hechas, ¿verdad? Decía, no, pues voy a crear, en vez de que me bendiga, me va a maldecir. Y una vez que su madre dijo, no, la maldición va a caer sobre mí, así que, entonces sí le entro, ¿verdad? Sí. Si es que es así, si es que no hay consecuencias, silento. O sea, no hay una concepción en nuestra naturaleza, no hay una concepción de lo equivocado que son las acciones, sino simplemente tememos a las consecuencias de las malas acciones. Pero el Señor va a cambiar todo. El Señor cambia todo. El Señor empieza a obrar en nosotros y empezamos a ver las cosas que no están en nuestra naturaleza por esa presencia de Dios.
Igualmente después, al verse apartado y rechazado, ¿verdad? Esaú obra en su misma naturaleza, ¿verdad? Con un clamor amargo y guiado por esa amargura, pues genera simplemente envidia, genera venganza, genera todo tipo de cosas por no encomendar sus caminos al Señor. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Es necesaria esa revelación personal de Dios para que podamos caminar conforme a esa revelación. Jacob no había tenido todavía la revelación personal, todavía era el Dios de sus padres, todavía el Señor era el Dios de sus padres. Cuando mencionaba así, pues cuando trajo la casa, ¿verdad? Dijo, oye, qué rápido la trajiste. Sí, tu Dios, ¿verdad? Tu Dios es el que me permitió, ¿no?, tener esta cacería tan pronta para traerte el guisado que a ti te gusta. Metía un Dios en medio de sus planes engañosos, ¿verdad? No había tenido un encuentro con Dios. Y viendo en la escritura y después ya analizando un poco, no era un joven. Jacob tenía en la matemática bíblica 77 años. ¿Cómo los sacas? Pues hay que hacer la matemática bíblica, ¿verdad? Y así, pues brevemente, ¿verdad? Cuando en este caso Jacob visitó Egipto después, ¿verdad? Con José, ya cuando había nacido José y José estaba en Egipto reinando. Tenía 130 años, dice la escritura, ¿verdad? Y José había, en ese momento en que Jacob fue a Egipto, Jacob había tenido 30 años cuando se había presentado a Faraón y después habían pasado 7 años de, pues, vacas gordas, llamémoslo así, de abundancia, y apenas habían pasado 2 años de la hambruna, ¿verdad? Cuando se encontró con su padre, con Jacob. Entonces José tenía 39 años cuando Jacob tenía 130 años. Por lo tanto, pues Jacob tuvo a José a los 91 años. ¿Y cuándo tuvo a José? 14 años de que Jacob tuvo que pagar por sus esposas. Por lo tanto, Jacob tenía 77 años cuando salió. Cuando vemos el inicio de este capítulo, y así salen las matemáticas, ¿verdad? Podemos dar con veracidad y con versículos que Jacob no era un niño, no era un joven, era una persona que en 77 años no había tenido un encuentro personal con el Señor, pero era el escogido de Dios. Y entonces vamos a ver cómo el Señor obra, ¿verdad? En medio de todas esas circunstancias, en medio de todas esas debilidades, para que ese poder, el poder de su promesa, el poder de su plan perfecto se cumpla en los que Él ha elegido, ¿verdad? Por eso dice la palabra que Él eligió a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer a lo que es, ¿verdad? Para que nadie se jacte en su presencia, para que todo el mundo podamos decir, si estoy aquí es por la obra de Dios, ¿verdad? Si es que Él me escogió, no sé qué parámetros tomó, simplemente esa es la soberanía de Dios y no me meto mucho en querer entender qué fue lo que Dios vio para escogernos, simplemente quiero tener un corazón agradecido que no sé qué es lo que Él pudo mirar, pero Él te escogió para que su gloria sea reflejada en tu vida. No para que tú puedas manifestar algo especial, sino que puedas manifestar el poder de su presencia en tu vida. Y eso es lo que vamos a ver. De aquí en adelante vamos a ver el poder manifestado de Dios en Jacob, su escogido. De aquí en adelante, todo el libro de Génesis, ¿verdad? Después, toda la historia de Jacob pagando las consecuencias de una naturaleza, ¿verdad? ¿no? que tomó para apoderarse de la primogenitura, recibir la bendición. Tuvo que de aquí en adelante luchar, ¿verdad? En sus fuerzas en esta batalla contra Labán mismo, contra su hermano Esaú y después con sus hijos y toda esa historia de ver cómo se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? En medio de los suyos, en medio de los escogidos. Así que vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 27, vemos que todo esto que sucedió obró para que Esaú sienta esos deseos de venganza por la bendición con la que Jacob había sido bendecido por Isaac. Había dicho que cuando muera su padre, ¿verdad? Que llegarían los días de luto de su padre y él mataría a su hermano, lo que generó esa amargura, ¿verdad? En Esaú. Y eso fue a oídos de Rebeca, ¿verdad? Y entonces nuevamente hay que ver un plan, ¿no? Ahí para cómo salvar a Jacob, al preferido. Y en este caso, pues le envió a llamar. Decía en el versículo 42, y le dijo que Esaú está hallando consuelo solamente con la idea de matarte, ¿no? Él quiere
¿no? Vengarse, quiere matarte, así que te voy a mandar a casa de mi hermano, ¿verdad? Y le decían nuevamente, obedece a mi voz, ¿no? Obedece a la voz de Rebeca y huye a la casa de Labán y que more ahí algunos días hasta que se pase esta ira de Esaú. Ese era el plan de Rebeca, ¿verdad? Después decía, después de un tiempo una vez que se aplaque la ira de tu hermano, ya olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Ese era el plan del hombre, ¿verdad? Muchas veces que hacemos muchos planes, muchas veces que decimos, pues este día iré, haré tal cosa, viajaré o todo. No, no, el Señor dice, mejor dile si Dios quiere, si está en el plan de Dios, haré tal o cual cosa, ¿verdad? Lo importante es alinearnos al plan de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Y eso va a ser un plan perfecto y va a ser tu itinerario perfecto, siempre en dependencia de Dios, reconociéndole en todos tus caminos. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Si tenemos el subtema de esta semana, ¿verdad? Es responder a esa revelación personal de Dios en nuestras vidas y hacerlo de una manera coherente, porque es un llamado de Dios, entonces tiene que ser de la manera de Dios, con los medios de Dios, en los tiempos de Dios. Esa es la forma en cómo debemos, ¿verdad? Yo creo que manifestamos cuando el Señor nos llama, juntamente con el llamado, nos da toda la provisión para caminar en Él, reconociéndolo en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. En todos nuestros planes tenemos que supeditarlos al plan de Dios. No te fíes en tu propia opinión, ¿verdad? No te creas sabio en tu propia opinión. Fíjate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios 3, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. Nuestras veredas de nuestra carne las vemos. Eso es, así actuaríamos como actuó Isaac, como actuó Rebeca, como actuó Jacob, como actuó Esaú, en sus fuerzas, en su carne, desviados del propósito y de los medios y de la forma de Dios. Pero debemos reconocerlo, debemos pedirle al Señor que Él sea el que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras acciones. Todo alineado a Él, porque ahora le pertenecemos, ¿verdad? Ahora queremos rendirnos a Él. Hoy le cantamos, ¿verdad? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, todo es para ti. Mientras haya aliento en mí, en cada palpitar, ¿qué le pedimos? Que haga su obra en nosotros. Que el Señor haga su obra, que no se quede solamente en canción, que se transforme en acción, que se transforme en una realidad en tu vida, que no sea la religión simplemente del domingo, sino la realidad de todos los días de tu vida, reconociendo que es Él el que hace la obra. De eso podemos estar seguros. Él va a hacer y a continuar y a perfeccionar la buena obra que Él inició. Entonces, es lo que entendemos, ¿verdad? No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Queremos temer al Señor, apartarnos del mal, sabiendo que en Él tenemos la medicina para nuestro cuerpo, el refrigerio para nuestros huesos. Y entonces va a brotar, va a manifestarse en nosotros esa honra de vida a Dios, la honra al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, para que entonces se manifiesten, ¿verdad? Esos graneros llenos en abundancia y esos lagares que rebosan de mosto. Esa es la palabra, y eso es obra de Dios, el producto de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Rebeca quería hacer su plan, quería enviar a su hijo ahí donde su hermano, pero tenía que poner una excusa para que obtenga la bendición de Isaac, ¿verdad? Para que bendiga a Jacob en su camino. Y le decía, no es porque estoy escondiendo de su hermano de las manos de Esaú que quiere matarlo, sino pues no nos gusta con quienes se casó Esaú y hay que llevar así como me trajo a mí, ¿verdad? De la tierra de Labán, ¿verdad? Hacia ti, así Abraham fue y mandó al siervo para que de esa tierra ya iba Rebeca, ¿verdad? Para que sea esposa de Isaac. Sí mismo hay que nosotros mandar a Jacob, ¿verdad? No actuaron como actuó Abraham, ¿verdad? De decir, vamos a mandar al siervo para que traiga la esposa de Jacob, ¿verdad? Hubiera sido lo correcto, porque pues, dijo, no lleves a mi hijo allá, le decía Abraham, ¿verdad? Trae la esposa, pero no lleves a mi hijo allá. Sí, no, ella tenía que mandar a su hijo para salvarle de las consecuencias y de la ira de su hermano.
Y pues eso yo creo que convenció a Isaac cuando dice el versículo 46 del capítulo anterior, dice Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Estas nueras de aquí de Esaú que no eran las que querías tú, Señor, no eran las buenas, ¿no? Pero esas son las que, ¿no? En el capítulo anterior también, el 26 al final, dice que eran la amargura de espíritu para ellos, ¿no? Las nueras que eran amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces la idea era, no, si Jacob hace lo mismo y me trae otras de estas, ¿no? Ya, ¿para qué quiero la vida? Ya no quiero vivir con estas dos, no me las acabo. Viene Jacob y me pone otras, no, se acaba mi vida, ¿verdad? Y eso fue lo que convenció a Isaac. Sí, bueno, vamos a bendecir. Entonces, versículo 1, entonces Isaac llamó, sí, vamos a bendecir a Jacob. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, no cometas ese error. No tomes mujer de las hijas de Canaán, de aquellos que no conocen al Señor. Isaac tenía ese sentir también, ¿no? Están siendo aflicción de espíritu aquellas que no vienen de Dios, ¿verdad? Levántate, dice, ve a ese lugar ahí que se llamaba Padán Aram, en la casa de donde vivían el padre de Rebeca y su hermano, dice, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y entonces le da la bendición de Dios, ¿verdad? Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. Él quería que reciba a su hijo y Jacob la bendición que había recibido de su padre Abraham, la bendición de la descendencia, la bendición de la tierra prometida, la bendición de la heredad de la tierra, porque esa fue la promesa de Dios a Abraham. Esa tierra que le prometió Dios a Abraham, así de esa manera quería que su hijo Jacob entendiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que él necesitaba? Así envió Isaac a Jacob, el cual obedientemente, ¿verdad? Fue a ese lugar, a Padán Aram, ahí a donde el tío Labán, ¿verdad? Ahí él es hermano de su madre, que era hijo de Betuel arameo, y era hermano, ¿verdad?, de Rebeca, que era madre de Jacob y de Esaú. Entonces primero vemos ese sentir de la bendición, ¿verdad?, en el camino, la bendición que entrega en este caso Isaac a Jacob. Y vemos algo, pues siempre decimos, hay que poner la parte práctica y la aplicación, ¿verdad? Como padres, sobre todo, buscamos siempre que nuestros hijos reciban la bendición de Dios, la bendición de las promesas de Dios. Y esto nos habla que nunca dejes de bendecir a tus hijos, nunca dejes de encaminar a tus hijos por medio del camino de Dios. Cada momento, cada día, cada instante, no salgas, ¿verdad? O no permitas que tus hijos salgan sin contar con esa bendición de Dios, porque el Señor es el que les capacita para llevar a cabo el propósito de Dios. Esa es la bendición de Dios, y como padres tenemos que encaminar a nuestros hijos en bendición, siempre que sea algo que nazca en nuestros corazones, ¿verdad? A mí me bendice mucho, ¿verdad?, que cada momento, en cada instante, en cada día, ¿verdad? Salimos, qué sé yo, a dejar a los niños a la escuela, al colegio, donde quiera que sea. Lo principal, Señor, que este día tenga propósito para tu plan, Señor. Bendícenos, bendice a mis hijos, permíteles que puedan desarrollar tu plan, porque separados de ti nada pueden hacer. O sea, que siempre esté en nuestro corazón ese deseo de bendecir y al final del día de agradecer por la bendición de Dios, ¿verdad? Que siempre estemos rodeados de ese consejo de Dios, que nunca vayamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios afanes, en nuestros propios deseos, que entreguemos nuestros días al Señor personalmente y como hogar, como familia, ¿verdad? Aquí nos habla, ese era algo que era necesario, ¿verdad? Porque Isaac en este caso bendijo a Jacob, lo encaminó hacia la bendición del Dios Todopoderoso. Él es el que bendice, Él es el que hace fructificar, el que hace multiplicar, ¿verdad? El que te da la tierra. Y vamos a ver después cómo confirma Dios en su revelación esa promesa y esa bendición con Jacob, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues démosle gracias al Señor por haber sido revelado, ¿verdad?, el plan de Dios para nuestras vidas, y bendigamos a nuestros hijos, encaminémoslos a esa misma bendición, de esa promesa de fe, esa bendición de Abraham, ¿verdad?, de caminar por fe, de caminar en gratitud a la obra
de Dios, ¿verdad? Versículo 6, vamos a ver ahora la confusión de Esaú. Vemos cómo en su amargura, en su pues situación, ¿verdad? De haberse sentido desechado, ¿verdad? Y quitado su bendición. Y pues aquí en este caso Esaú, viendo cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a ese lugar, a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Se sintió aludido. Él sí le gusta, ellos sí le encaminan lo que quiere, a mí solamente ven lo malo de mí, ¿verdad? Empieza a sentirse, ¿verdad?, como esa víctima rechazada, ¿verdad? Y que Jacob había obedecido, nuevamente siempre dejándose llevar por la vista, ¿verdad? Vio como Esaú vio como Isaac le había bendecido. Después vemos cómo vio a sí mismo dejándose llevar solamente por lo que veía, ¿verdad? Ahí como Jacob había obedecido a su padre, a su madre, se había ido a Padán Aram. También vio a sí mismo que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Todo eso es lo que a veces el peligro, ¿verdad?, de caminar en amargura. Empezamos a ver las cosas simplemente contrarias y tomamos las decisiones equivocadas. Cuando la amargura se apodera de nuestras vidas, tomamos las decisiones equivocadas, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Y acompáñame nuevamente en Hebreos 12, que la palabra nos advertía. Hebreos 12, versículo 15, nos advierte, ¿verdad?, muy específicamente, ¿verdad?, a mirar bien. Versículo 15, Hebreos 12. Mirad bien, dice la palabra, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que por circunstancias, ¿verdad?, que vamos a ver como este tipo de amargura de Esaú, pues te desvíe de lo que puede llevarte el Señor a su gracia. Dice, no sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Y está refiriéndose a lo que pasaba con Esaú, ¿verdad? Porque después dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Se refiere directamente a Esaú, ¿verdad?, que no solamente vivió en esta amargura, sino también que tomó sus decisiones y fue fornicario y profano porque desechó y menospreció la bendición de Dios como primogénito, ¿verdad? Que dice aquí que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición y diciéndole: papá, ¿no tienes alguito de bendición? Ya se llevó toda la bendición, mi hermano, algo debe haber, ¿no? Dame por lo menos la de consuelo, ¿no? La bendición. No, no, aunque procurando después, dice aquí, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, fue desechado. A Jacob amó el Señor y Esaú lo desechó, simplemente por haber, ¿no?, en este caso, pues tenido esa situación de amargura, dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrimas, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué hizo Esaú viendo eso? ¿No? Viendo que todo estaba mal en el panorama, ¿verdad? Le bendecían al hermano, a él se sentían mal por las esposas con las que se había unido. ¿Y él qué decisión tomó? Se fue Esaú a Ismael y tomó para sí otra mujer. La hija de Ismael, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Tomó una decisión, no sé si tal vez por bien hacer, decir, pues si le mandan a mi hermano, al tío Labán, pues yo me voy al tío Ismael, ¿no? Y ahí voy a agarrarme a otra mujer. Tal vez eso le agrade a mi papá, ¿no? Y no consultando con el Señor, o definitivamente tal vez pues hizo, ahora ya que me hicieron esto, voy a ir con Ismael y me voy a
casar con una de sus hijas para hacer más daño. Todo. No sé en qué actitud haya hecho Esaú, pero estaba fuera del propósito de Dios. Porque cuando la amargura toma lugar, es muy peligrosa. Empiezas a hacer cosas malas que parecen buenas o a tomar decisiones simplemente porque pues está estorbándote esa raíz. Por eso no permitas, ¿verdad?, que el enemigo ponga esas raíces a veces de amargura por situaciones y te sientas desechado, es que pasó esto y no sé, y el hermano me dijo esto y no, y empiezo, ¿no?, a generar y dejar crecer esas raíces de amargura en mi vida que me lleven a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Y después que tengan consecuencias, ¿verdad?, lamentables. Por eso pon tu mirada en el Señor. Él es el autor y consumador de tu fe, ¿verdad? Que dice ahí mismo en ese capítulo 12 de Hebreos, ¿no? Es claro, ¿verdad? Por tanto nosotros, ¿verdad? El versículo 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No veamos alrededor, no veamos atrás, no veamos a los lados, no veamos lo que nos hicieron. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ahí, en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos dio el regalo de fe y el que consumará esa fe en nuestras vidas. Así que ahí estamos seguros en la acción de Cristo, en la obra de Cristo y lo que Él significa para nosotros. Levantemos nuestra mirada, no dejemos que el enemigo obre, ¿verdad?, para que, ¿no?, nos sintamos mal y entonces tomemos malas decisiones, ¿verdad? Dice, Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando todo oprobio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. ¿Qué fue? ¿Qué hicieron? ¿Cómo actuó Cristo? Poniendo su mirada adelante, ¿verdad? Porque el gozo te estaba puesto delante de Él. No había sufrimiento que le quite el gozo. El gozo estaba ahí delante de Él y menospreció todo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, consideremos la acción de Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no te desanimes, para que no digas, es que a mí me pasa esto y a mí me hicieron y a esto, y nuevamente estés en el plano poniéndote a ti en primer lugar. Busca siempre esa obra de Cristo en tu vida, ¿verdad? Y que sea Él tu modelo. Él no hizo, ¿verdad? No sufrió, dice, tal contradicción en su cuerpo de todos los pecadores que hubo contra sí, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, si nosotros consideramos a Cristo y ponemos a Cristo en primer lugar, entonces nuestro ánimo no se cansará, no desmayará. Caminaremos siempre, ¿verdad?, en la presencia del Señor y en el poder del Señor, ¿verdad? Así que Saúl simplemente pues dijo, bueno, vamos acá, yo me voy con el otro tío y voy con Ismael, me caso con su hija, y eso hizo, ¿verdad? Se casó además de las otras mujeres. Después veremos también la historia de Saúl, ¿verdad?, que fue pues enemigo del pueblo de Dios, sirvió a su hermano porque era, ¿verdad?, de los pueblos que servían, después se rebelaron contra el pueblo de Dios, pero estaba escrito, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó por medio de Esaú, ¿verdad? Y ahora nos habla, ¿verdad?, en esta tercera parte desde el versículo 10 de esa revelación personal de Dios a su escogido, a Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba, veíamos, tenía 77 años, se fue de ahí obedientemente a donde le dijo su padre, iba camino a Aram, pero llegó a un cierto lugar, dice, llegó a un cierto lugar, no sabía qué lugar era, después ya nos dice cómo se lo bautizó ese lugar, cómo se lo nombró, ¿verdad? Y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Estaba a una distancia, dicen que de Beerseba hasta Betel, pues tal vez hay unos 100 kilómetros, tal vez había ya unos 3 días caminado Jacob en su huida, ¿verdad? Porque era un sentir de estar huyendo de su hermano, ¿verdad?, de las acechanzas de su hermano, y llegó a un lugar, ahí estaba previsto ese lugar para que él descanse, para que él duerma. Ahí ya se había puesto el sol, era momento de descansar. Y dice el versículo 11, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar.
agarró una piedra y esa era su almohada. Esa era la almohada de los escogidos, ¿verdad? Las piedras. A veces nosotros vamos a algún lugar y hay algún hotel y dicen, hombre, esta almohada está bien dura. Espérate, Jacob cogió una piedra, ¿no? Esta almohada está como piedra. Jacob decía, esta piedra está como almohada. Así que no te quejes, no te quejes cuando la almohada esté dura, porque puede ser algo que el Señor esté usando, ¿verdad? Para que se revele a tu vida, ¿no? En ese tiempo, pues era la piedra, era su almohada, ¿verdad? La puso en su cabecera, se acostó en ese lugar y tuvo ese sueño. Y el Señor se manifestó y el Señor obró, ¿verdad? Versículo 12, y soñó. Y esta expresión, ¿verdad? En el hebreo, el he aquí, ese asombro, he aquí, en el sueño había una escalera. Y esa escalera estaba apoyada en tierra, dice. Y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella. Esa fue la visión que tuvo Jacob. Se le reveló en visión el Señor, Dios, mostrándole el camino hacia Él, mostrándole el camino hacia Dios que estaba apoyado en la tierra, ¿verdad? Y esa es la revelación que un día llega a nuestras vidas y que cambia nuestras vidas y que cambia totalmente el sentido de una obra religiosa, ¿verdad? Por conveniencia, a una obra maravillosa por fe. Porque eso depende de esa revelación de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino que Dios marcó para llegar al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Esa es la revelación básica en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestro caminar como hijos de Dios, la revelación de Cristo. Si no se te revela Cristo como el camino, pues sigues viviendo una vida de religión con tu propio Dios, pero no con el Dios de la Escritura. Dios está bien determinado, ¿verdad? Bien determinado que debe haber una revelación personal. En esos 77 años, Jacob seguía confiando en el Dios de sus padres. Seguía recibiendo esas instrucciones, pero no tenía una relación personal con Dios. Y eso es lo que clamamos, que así como llegó un día a revelarse a nuestros corazones, porque Dios se te revela de una manera general, ¿verdad? Vemos la creación y vemos la obra de la creación y a veces la acción de la naturaleza y vemos el poder de Dios y que nos habla y nos dice, sí, o sea, no te enfoques en las cosas temporales, se acaban, viene el terremoto o el huracán y adiós, acá está tu mirada. Eso es lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Con la revelación general de Dios. Pero hay un momento de revelación específica en nuestras vidas en donde el Señor nos permite reconocer quiénes somos, quién es Él y cuál es el camino para estar reconciliados con Dios. De nuestra situación de pecado, vemos la gracia y el sacrificio de Cristo. Vemos ese camino al cielo. Se nos manifiesta esa escalera al cielo y se nos manifiesta ese camino protegido por Dios, por los ángeles que ascienden y descienden, en donde sabemos que vamos a caminar confiados por esa obra de Dios. Cuando el Señor permite en nuestro corazón rendirnos a Él. Rendirnos a Él, así fue, y esa fue la revelación, y ahí estaba, y estaba mostrándole ese camino, esa escalera que pues es Cristo, ¿verdad? Si vamos ahí al Evangelio de Juan, acompáñame ahí al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Cuando en el versículo... Desde el versículo 45, Felipe halla a Natanael, pues Felipe había hallado al Señor, se había revelado a Cristo y quería compartir, y encuentra a Natanael y le dice, pues hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Encontramos a quien escribió Moisés, ¿verdad? ¿De quién escribía Moisés y los profetas? ¿De quién escribía Moisés y los profetas? ¿De quién escribía Moisés y los profetas? De Cristo. Habían encontrado, ¿verdad? Se había revelado Cristo a sus vidas, ¿no? Y vino de Nazaret y Natanael en su incredulidad ahí le dice, pues de Nazaret saldrá algo bueno, habrá algo bueno que salga de ese pueblo, ¿no? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, dice versículo 47, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en quien no hay engaño.
Es interesante ver cómo se revela aquí a Natanael, en un israelita sin engaño, y en ver que de una misma manera, de una manera similar, se revela el Señor a un engañador profesional que se convirtió en Israel, a Jacob. Aquí era Natanael, el israelita sin engaño, y en ese tiempo era Jacob, el engañador, que el Señor lo convirtió en Israel, en su pueblo. Y así somos nosotros. Esta es la imagen de quienes somos, ¿verdad? Jacob es la imagen de quienes somos, ¿verdad? El Señor te escogió siendo engañadores profesionales, ¿no? Siendo todo lo que éramos, pero el Señor iba a hacer su obra en él, ¿verdad? Y aquí vemos ahí, le dice, aquí hay un israelita sin engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Qué onda? ¿Leíste en la prensa o qué? ¿Que yo era de los buenos o qué? Y respondió Jesús y le dijo, mira, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo ya te había visto, ya te había escogido. Depende de su misericordia, depende de su elección. A los que antes conoció también los predestinó, ¿verdad? El Señor nos conoció desde antes y nos predestinó desde antes. Y así mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que pues seamos la imagen de Cristo, ¿verdad? Porque a los que antes predestinó también los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Así dice la palabra, ¿no? Es la obra de Dios, ya le tenía en la mira. Mira, Natanael, no se trata de ti, no se trata de que seas un israelita sin engaño, se trata de que yo te escogí, ¿no? Y le dice, respondió Natanael y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se reveló en este caso a Natanael, y le dice Jesús, y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Vas a ver cosas mayores, ¿no? Vas a ver cosas mayores. Y le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis nuevamente lo que vio el engañador que se convirtió en Israel. Veréis ese sueño de revelación que tuvo Jacob. Dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Entonces la escalera, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Aquí está claramente representado, o sea, no es algo que me imagino, aquí está, descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ese es el camino de nuestra salvación, y esa es la provisión de Dios en ese camino. Los ángeles de Dios representan esa provisión y esa protección de Dios en nuestro caminar con el Señor. No depende de nosotros, lo que Dios hace a través de la provisión que Dios nos da, ¿verdad? Y seguimos ahí en el capítulo 28, regresamos a Génesis 28 y vemos, ¿verdad? Esa revelación, esa visión que tuvo en el sueño de esa escalera que tenía su apoyo en la tierra, su extremo en el cielo. El Señor estaba ahí, los ángeles subían y descendían por ella. El Señor estaba en lo alto y el Señor dijo, el Señor habló. El Señor no solamente se quedó con la visión, no solo le mostró, sino que le habló y le dijo y le confirmó la promesa y le dijo, esta es la promesa que ahora tú tienes, que ha sido transmitida de mi elección desde tu padre, desde tu abuelo, desde Abraham. Esa es la misma promesa que recibimos todos nosotros cuando recibimos la revelación de Dios, la promesa de esa tierra prometida, de esa descendencia abundante, de eso que habla, ¿verdad? De nuestra presencia con Dios en esa tierra prometida por Dios, porque dice aquí el versículo 13, y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor. Se manifiesta quién es Él, se manifiesta quién es Él. Lo principal que el Señor quiere revelar a tu vida es quién es Él, no qué es lo que puede hacer por ti. Te va a manifestar quién es Él, vas a entender quién es Dios, vas a caminar no por lo que Él te pueda dar, por el poder que hay en Él, por quién es Él. Y se revela y dice, yo soy el Señor, yo soy ese Dios que tomó la vida de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Toda esta tierra que estás aquí, mira, toda esta tierra donde estás aquí acostado, eso te daré a ti y a tu descendencia, porque esa es la transmisión de la promesa cuando hay la revelación de Cristo, la revelación del camino al cielo. Dice, ahí está, te voy a bendecir con toda la
promesa, ¿verdad? Que di a tus padres, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso es lo mismo que está en los capítulos cuando se apareció Abraham, cuando se apareció Isaac y le ratificaba esa promesa. Así le dice, así será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Seguía la promesa, ¿verdad?, que había dado ahí a Abraham en Génesis 3 y a Isaac en Génesis 26, ¿verdad? Ahora la tiene Jacob. Cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro de revelación de Cristo, de ese camino al cielo, entonces la promesa ahora estaba en él. En Jacob dice, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, por todo lado. Y todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti, en ti y en tu simiente. No solo en la descendencia que vendrá, sino en la simiente prometida, en la promesa de Dios en Cristo. Esto dice, no habla de simientes, dice Gálatas, sino en la simiente, y esto habla de Cristo. Ahí está la promesa de Dios, ¿verdad? Y la bendición de todas las familias en la simiente, ¿verdad? Que es Cristo. Dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo. Ahora que me conoces, vas a conocer mi presencia junto a ti. Ahora que entregas tu vida, ahora que sabes que quien se presentó es Dios, ahora vas a saber que yo estoy contigo y que te guardaré. Entonces no solamente recibe la promesa de Dios, recibe la presencia de Dios, recibe la protección de Dios y la provisión de Dios. Todos esos elementos, ¿verdad?, en la revelación de Dios en Jesucristo. ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes quién eres tú? Primero te revela quién eres tú. ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes el camino? Se te revela el camino hacia Él. Entonces puedes entender que Él es Dios, que Cristo es Dios, que Cristo hizo esa presencia visible a través de Cristo, y entonces sabes que Él está contigo. He aquí yo estoy contigo, ¿verdad? La gran comisión que dice, no, vas a ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y les vas a bautizar, les vas a identificar, les vas a enseñar todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora contamos con esa bendición, no solo las promesas, contamos con su presencia, contamos con su protección. Yo te guardaré y yo te proveeré para que vuelvas nuevamente. Le dice aquí, en eso dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor va a ser fiel en cumplir todas sus promesas, todas sus promesas. Dios es fiel, Dios va a cumplir. Él, como cumple con Jacob, cumple con todo el pueblo de Dios. Él es el Israel de Dios, Él es el que lucha con Dios. Después se va a manifestar esa presencia de Dios y se le cambia el nombre y se le pone como Israel, ¿verdad? Porque es el que lucha con Dios, el que tiene a Dios en su presencia, y todas las luchas lo hace porque Él está con Dios. Y así estamos, el pueblo de Dios, luchando todos los días, pero contamos con su presencia, con su favor, con su protección, con su provisión, con su promesa. Eso es lo que nos alienta, y vemos, ¿no?, aquí cómo el Señor se manifiesta. No solamente le dio la visión, le dio la promesa. El Señor habló. Hay veces que decimos, no, es que, híjole, ayer vi una imagen y soñé y Dios ahí me mostraba que había muchas cosas, y de repente empezamos a alucinar, ¿verdad?, con visiones. ¿Y qué te dijo Dios? Y en esa visión, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Pues me dijo, y empezamos a tomar visiones que creemos que son de Dios, que no vienen acompañadas con la voz de Dios, porque Dios habla en cada manifestación. ¿Y ahora cómo nos habla? Nos habla con su palabra. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿En dónde está? La voz de Dios está manifestada y está completa en su palabra. No puedes decir, no, es que ahora recibí una revelación y un nuevo mensaje y Dios me mandó a, qué sé yo, a ciertos lugares, tengo que hacer ciertas cosas. No, ¿dónde está? ¿Dónde Dios te habló? Antes dice Hebreos 1 que, ¿no? Pues, leámoslo mejor. Hebreos capítulo, el primer versículo de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo,
Antes hablaba de muchas maneras, hoy en estos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo así mismo hizo el universo. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo es el Verbo encarnado, que Cristo es la palabra y que si Dios nos va a hablar por medio de la palabra. Entonces podemos decir, toda revelación de Dios va a estar acompañada de su voz en la palabra. Cuando diga, sí, es que me dijo y que es por aquí y esta es la persona ideal y este es el plan ideal y el proyecto ideal, ¿dónde te dice el Señor que es ideal? ¿Dónde dice en su palabra para que tú creas que es un llamado de Dios o la voz de Dios? Porque si no está escrito, ya no es una visión de Dios, son los tacos que te comiste, como dicen, ¿no? Ya no es sueño, es pesadilla, ¿no? Siempre tiene que estar alineado a Dios. Entonces, ahí estaba el Señor hablándole, el Señor estaba mostrándole nuevamente ahí. Él estaba con él le guardaría, Él le volvería a traer a la tierra, no lo dejaría hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y despertó, versículo 16, Jacob de su sueño y dijo, y ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. El Señor está en su lugar y estaba en mi huida, en mi cansancio. No había nada sino una piedra para acostar mi cabeza y ahí te revelaste, Señor. Ahí estaba el Señor. El Señor tenía destinado ese día, ese momento, para mostrarse a Jacob, ¿verdad? Ahí estaba ciertamente en ese lugar, aunque él no lo sabía. Él dice, y tuvo miedo en ese momento, en esta revelación. Dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, el lugar de la revelación, ¿verdad? El lugar de la casa de Dios, el lugar en donde hay una puerta hacia esa presencia de Dios, ¿verdad? Dice, cuán temible, no es cuán terrorífico o espantoso es esta situación, sino cuán sagrado, cuán lleno de ese temor de Dios es este lugar, este momento, ¿verdad? Y así lo percibió en este caso Jacob, ¿verdad? Viendo que es la casa de Dios, es el lugar que Dios escogió, sagrado, ¿verdad? En donde vio esa puerta al cielo, en donde vio ese camino al cielo, en donde el Señor se le reveló y se levantó, enseguida tomó acción, ¿verdad? Se levantó Jacob de mañana. ¿Qué hizo? Tomó la piedra, agarró su almohada, ¿no? Cogió y dijo, aquí tengo que poner el memorial. Esta es la señal de la revelación de Dios a mi vida, ¿verdad? Tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Ya no son las circunstancias adversas, ahora son las circunstancias que Dios puede usar, ¿verdad? Para revelarse a tu corazón. Y ese puede ser la señal. Y a veces tenemos señales, es decir, que como Dios usó circunstancias difíciles tal vez en nuestras vidas, pero lo principal se cumplió. Dios se reveló a mi vida. Dios se reveló a mi vida, porque si no hubieran pasado esas circunstancias, no sé, pero Dios en su soberanía usó cada circunstancia y ahora puedes dar testimonio y decir y alzar por señal esas circunstancias y derramarte delante de Dios y rendirte delante de Dios. En este caso alzó por señal esa piedra y derramó aceite encima de ella en una señal, ¿verdad? De consagración delante de Dios, de entendimiento de la revelación. Cuando decimos tenemos que consagrarnos a Dios, decimos tenemos que depender totalmente de Dios, de la obra que Dios puede hacer en nosotros. Hoy te rindo mi ser, te doy mi adoración, ¿verdad? Esa es la canción que debe haber siempre en nuestro corazón, que se siga manifestando la obra de Dios en nosotros en una continua rendición, en un continuo reconocimiento, ¿verdad? De que nuestra naturaleza tiende a irse por caminos desviados, a tomar veredas chuecas, pero si le reconocemos al Señor y si es que actuamos en este caso con dependencia al Señor, Él endereza nuestras veredas, Él endereza nuestros caminos. Entonces podemos estar consagrados a Él, no a lo que nosotros podemos hacer, sino a la santidad que hay en Él. Por eso es la necesidad de esa comunión constante con el Señor, ¿verdad? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios. Cambió el nombre del lugar, ese sector, esa ciudad se llamaba Luz, que significa almendro, y lo cambió por casa de Dios. Cambió
el nombre de la ciudad, y porque ahí fue el lugar donde se reveló Dios a su escogido, ¿verdad? Y la ciudad se llamó de ahí en adelante, dejó de llamarse Luz y se llamó Casa de Dios, aquel lugar, ¿verdad? Aquella ciudad que ahora se conoce como Betel. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo. Y aquí vamos a ver el producto, ¿verdad? La manifestación de esa revelación de Dios. Cuando Dios se te revela, pues va a haber una manifestación y un accionar y una promesa y una consagración. En este caso, el voto que hace Jacob, dice la palabra, versículo 20, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y aquí vemos, tal vez dices, pero aquí me suena un voto condicional, un regateo. Señor, a ver, dame y te doy, ¿no? A ver, si tú me... A ver, no. Aquí está confirmando una revelación. Bueno, si ves en la raíz de la palabra, ¿verdad? Ese sí que parece condicional, habla más de una consecuencia, ¿verdad? De una realidad, de un puesto que más que un sí, ¿no? Y puesto que te revelaste, Señor, puesto que ahora entiendo, Señor, puesto que ahora sé, porque antes no te conocía y ahora vi tu presencia, ahora sé que tu presencia está conmigo y que me vas a guardar y que me vas a proveer y que tú me diste, ¿verdad? Me transferiste esa promesa de mis padres, ¿verdad? Juntamente con la manifestación de tu presencia, tu provisión y tu protección. Ese es el sentido aquí del voto que hace Jacob, ¿no? En un sentido de que ahora que recibí esta revelación, pues la consecuencia, ¿no? Yo sé, dice, que tú estarás conmigo. Ahora tú me dijiste que me vas a guardar. Tú me dijiste, ¿verdad? Que tú vas a proveer de todo en este viaje porque me vas a traer de vuelta, me vas a dar el pan para comer, el vestido para vestir. Todo voy a recibir de ti. Y voy a volver en paz a casa de mi padre. Y entonces, ahora recibí la revelación que me convierte en tu hijo. Ahora tú eres mi Dios. Ahora me entrego a ti. Ese es el sentido del voto que hace Jacob. Hoy día vivo entregado a ti, ¿verdad? Ahí el versículo 21. Y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y aquí está la señal. La señal de que tú hablaste. La señal de que tú te revelaste. Esta es la piedra que representa esa casa de Dios en donde yo pude encontrar esa presencia de Dios y ese camino marcado por Dios, ¿verdad? Y el final, ¿verdad? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y nuevamente aparece esta palabra incómoda, diezmo, ¿no? Y es una bendición. Yo digo, hay mucho que se discute, ¿verdad? Hay mucho que se debate, hay mucho que se dice acerca de esta palabrita, pero que es de tanta bendición, que cuando tú la entiendes por la revelación de Cristo, no se convierte más que un símbolo de libertad, se convierte en una manifestación de la gracia, se convierte en un efecto del regalo de Dios que es por fe y se convierte en algo agradable a Dios. Porque el diezmo tiene que ser algo agradable a Dios, no tiene que ser algo que tú lo concibas como un requisito que Dios me pone y que ni siquiera ya no está en la ley, ahora estoy bajo la gracia y por eso ya no me corresponde. Esto está antes de la ley, estamos hablando mucho antes de la ley. Abraham en el capítulo 14 estaba mucho antes de la ley, pero el Señor se lo reveló a través de aquel rey de justicia y rey de paz, ese Melquisedec, que vino a Abraham y en esa revelación Abraham le dio los diezmos. Y nuevamente ahora vuelve a mencionar el Señor en ese sentido de gratitud, en ese sentido de honra, en ese sentido de entendimiento de esa revelación. El diezmo apartaré para ti. Porque ahora sé que todo depende de ti, que tu plan está completo en mí, que esas promesas van a ser efectivas en mí, que tu protección está en mí, que tu provisión está en mí, tu presencia está en mí. Por lo tanto, ahora el diezmo no es un requisito de la ley. El diezmo es
una manifestación de su gracia y de su revelación, que produce revelación y libertad, que produce gracia en tu vida, que produce honra al Señor, honra al Señor. Pues ese es el producto, ¿verdad? Cuando le reconocemos en todos nuestros caminos, cuando sabemos que Él es el que cura nuestras enfermedades, ¿verdad? El que la medicina para nuestro cuerpo, el refrigerio para nuestros huesos, entonces podemos honrarlo verdaderamente con nuestros bienes y con las primicias de todo lo que el Señor añade. No con lo último, ¿verdad? No con lo último. El diezmo es de lo que el Señor te añade. El diezmo no es que ahí están mis ingresos, mis gastos y de lo que te sobra ahí te va el 10. ¿No? Ay, Señor, no te tocó ahora porque me gasté más de lo que me entró, ¿no? Y empiezas a ponerle al Señor en último lugar y eso no es honra, eso no es manifestación de la revelación de Dios. El diezmo es una manifestación de esa libertad en Cristo, de que ahora todo depende de Él, no de lo que me digan y que tengo que hacer y que me siento ahí, porque dice que Dios no ama sino al dador alegre, ¿no? No al que da por tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, ni por ley, ni porque sí. No. Señor le agrada. Si no viene acompañado de fe, nada que no venga de fe le agrada a Dios, por más que sea el 50%. Si no es de fe, si no es de revelación, no va a ser agradable delante de Dios. Pero qué maravilloso es cuando lo podemos hacer en libertad, ¿no? Porque después se crea la ley del diezmo y el propósito de esa ley, dice en Deuteronomio 14, 22, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días de tu vida. Diezmarás indefectiblemente el producto de tu grano, de tu campo, de tus bestias, de todo vas a diezmar para que aprendas a temer a Dios todos los días de tu vida. Y eso te libra de todo lo que te consume. Eso te libra de todo ese apego a las cosas temporales, de toda esa codicia, de toda esa avaricia que te consume y ahí estás, ¿verdad? Y no te produce contentamiento. Esto es algo que el Señor te da y aquí lo pone porque no podemos saltarnos, ¿verdad? Esta palabra no les gusta mucho a la gente porque está aquí. Está justo después de la revelación de Dios a Jacob, así como estuvo justo después de la revelación de Dios a Abraham. Aquí está. Por lo tanto, le pedimos al Señor, ¿verdad? Que en esta semana el Señor nos hable en todo lo que el Señor nos ha dicho. Ya nos dijo en el capítulo anterior de qué estamos hechos y todos los chalequitos que debemos ponernos, ¿verdad? Porque nos quedan perfectos. Pero ahora dice, ahora ponte el chaleco de la promesa. Ahora ponte ese vestido de justicia mediante la revelación de Cristo, para que camines en santidad, para que caminemos agradables delante de Dios. Que el Señor siga revelándose a los suyos para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, una vez más por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor. Queremos edificar nuestras vidas, Señor, alineados a tu voluntad, Señor. No queremos hacer planes con buenos fines, Señor, pero que acarrean medios que no te agradan, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a ti, conforme al poder de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos corrija, Señor, nos instruya, Señor, a través de tu palabra, Señor, y nos permita llevar a cabo el propósito que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la confirmación de tus promesas. Gracias, Señor, porque muestras que tú eres fiel, Señor, revelándote a los tuyos, Señor. Así como vimos la manifestación, Señor, de la naturaleza, pues pecaminosa, carnal, Señor, de los tuyos, Señor. Vemos aquí tu fidelidad, tu amor, tu provisión, tus promesas cumplidas, Señor, y tu preciosa revelación, Señor, en Jacob, que es el representante nuestro, Señor, el representante de ese pueblo tuyo, Señor, ese Israel, ese que lucha con Dios. Así vivimos, Señor, en una constante lucha, Señor, pero sabemos que tu presencia está con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la provisión que tú nos das para seguir adelante en nuestras luchas continuas, Señor. Que no dependamos de cosas temporales, Señor, de emociones, de situaciones, de programas, de eventos, de nada, Señor. Que dependamos de nuestra comunión contigo, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿Iremos al psicólogo? ¿Iremos al psiquiatra? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Llévanos a la comunión contigo, Padre.
Ahí encontraremos el consejo adecuado, Señor. Ahí está, Señor, nuestro verdadero consejo, Señor. Esa casa de Dios, ese lugar precioso de encuentro contigo, nuestro reconocimiento de nuestra necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender cada vez más de ti, Señor, a confiar más y más en el poder de tu palabra, Señor. Tú nos encomendaste, Señor, ahí mismo en tu palabra. Fuimos encomendados a ti y a la palabra de tu gracia, que tiene ese poder para sobreedificarnos y darnos herencia junto con todos los que estamos, Señor, habiendo sido escogidos por ti, Señor, en este proceso, Señor, de santificación, Padre. Ayúdanos a caminar en ti, Señor, y revela los tuyos, Padre, para manifestación de tu gloria, de tu poder, de tu soberanía, Señor, de tu elección, que no es una coincidencia, Señor, que tú hayas traído a aquellos que tú desde antes de la fundación del mundo ya los habías conocido, Señor, que simplemente manifiestas en tu tiempo perfecto, Señor, que son de los tuyos, Señor. Levántalos para tu gloria, Padre. Te pedimos por aquellos que hoy día, Señor, recibirán este llamado, Padre, para que tú obres en sus corazones, para testimonio y alabanza de tu nombre, Señor. Si hubiera alguna persona en esta tarde que el Señor ha hablado a su corazón y que ha mostrado ese camino, que ha mostrado y ha revelado ese único camino trazado por Él desde el cielo hasta la tierra, el camino de salvación que solamente está en Cristo, esa escalera al cielo, esa puerta del cielo, esa casa de Dios, que hoy día tú has entendido tu necesidad de alcanzar por el único medio, por el único camino, que hoy día se manifieste ese poder en tu vida. Si ese es tu sentir, yo quisiera que si en tu corazón Dios puso esa necesidad, que hoy lo confieses con tu boca, que hoy reconozcas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, que hoy digas: hoy sí, ya me entrego a ti, Señor. Ya sé que la vida no tiene sentido, Señor. De repente estamos y mañana no estamos. Lo que tenemos tú lo puedes destruir, Señor, en un instante, Señor. Ahora necesito de ti. Ahora entiendo que sin ti no soy nada, Señor. Hoy día quiero entregarme a ti. Si ese es tu sentir, yo quisiera que ahí donde estés hagas esta oración conmigo, le entregues tu vida al Señor y lo manifiestes ahí, poniéndote de pie. Si hay alguna persona, ponte de pie, reconoce a Cristo y dile: aquí estoy, Señor, Dios te bendiga. Aquí estoy, ya me hablaste, es tu palabra, es lo que soy, te necesito, Señor, te recibo en mi corazón. Si es tu caso, ponte de pie ahí donde estás. Ahí donde estás, el Señor tiene preparado este lugar para ti. Tiene sus brazos abiertos para recibirte y para darte el poder, para otorgarte la promesa, la protección, la provisión, su presencia para que camines en sus caminos. No estás solo, su presencia irá contigo. Pero necesitas reconocerlo en tu corazón y declararle como tu Señor y Salvador. Si hubiera alguien más ahí donde tú estás, puesto de pie, reconoce a Cristo en tu corazón. Tú que estás de pie, simplemente dile con estas palabras: Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de ti, Señor. Este era el día que tú tenías preparado para mí, Señor. Gracias por revelarte a mi corazón, Señor. Hoy te declaro con mi boca que tú eres el Señor. Te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Esta obra que hoy día tú inicias, Señor, ahora estoy consciente que tú serás fiel y tú la perfeccionarás hasta el día de estar en tu presencia, Señor. Hoy me entrego a ti y te declaro como mi Señor y mi Salvador, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.